Gracias por conectarse a este vídeo sobre actualización del panorama económico correspondiente a diciembre del 2018. Bueno, pues el ciclo económico expansivo sigue siendo favorable, pero las estimaciones de crecimiento global se revisan a la baja. Los organismos internacionales, como el FMI o la OCDE, pues se hacen eco de esta pérdida de impulso y han ajustado sus perspectivas de crecimiento. El consenso apunta ahora a un crecimiento este año del 3,7% y para el año que viene, 2019, del 3,5%, que es aproximadamente 2 décimas menos de sus anteriores previsiones. La escalada en las disputas comerciales, la subida en el precio del petróleo, unas condiciones financieras más restrictivas o las tensiones geopolíticas están detrás de esta revisión. Además, lo que estamos viendo es que los riesgos a la baja al crecimiento van aumentando, mientras el potencial de sorpresas positivas poco a poco se va esfumando. Además de ser más débil el ciclo, está resultando que ahora es más asimétrico o menos sincronizado entre las diferentes regiones. Por un lado tenemos a Estados Unidos, donde el ciclo expansivo mantiene el crecimiento sin fisuras. El PIB en el tercer trimestre ha crecido a un ritmo del 3,5%, acelerándose desde el 2,2% que vimos en el año 2017. Y esto ha sido gracias a los estímulos fiscales y a la fortaleza del mercado laboral. El consumo se mantiene como el principal motor de la economía americana, gracias a las mejoras en empleo, a las subidas de salarios y al recorte de los impuestos. Además, los indicadores adelantados o de confianza se mantienen relativamente cerca a los máximos del ciclo. El mercado laboral se encuentra cerca del pleno empleo, está con una tasa de paro del 3,7% en Estados Unidos y la inflación se consolida cerca del objetivo de la FED, que es del 2%. Así que el Banco Central americano pues continúa con su política de subida gradual de los tipos de interés. Sin embargo, este ritmo de subida podría ser ahora más suave, lo que se conoce como una pausa de la FED, para no afectar precisamente a esta expansión en la economía. Los estímulos fiscales se van a ir poco a poco desapareciendo su impacto positivo a lo largo del 2019 y además en el 2019 veremos también los impactos retardados de las subidas de tipos que la FED ha hecho ya. Con lo cual ahora es más probable que el año que viene la FED modere este ritmo de subidas y en vez de 3 subidas haga solo 2 subidas, terminando los tipos de interés, el rango director, en el rango 2,75–3%. En el caso de Europa o del Reino Unido, sin embargo, la pérdida de impulso es más evidente y desde luego mayor de lo esperado. El PIB en el tercer trimestre creció al 1,7%, desacelerándose desde el 2,4% del 2017. Además, en el caso de Alemania, en lo que es la tasa intertrimestral, hemos visto una caída del 0,2%, que es la primera caída que vemos en los últimos 3 años y se debe pues, a los problemas que está teniendo el sector auto debido al cambio en las condiciones o en las normativas de las emisiones. Además, los indicadores adelantados o de confianza no permiten vislumbrar que se vaya a recuperar en el medio plazo la economía europea. Por ejemplo, los PMIs de noviembre han caído al nivel más bajo de los últimos 4 años. Las incertidumbres del Brexit o de la falta de disciplina fiscal de Italia están pasando factura en la economía europea. El empleo sigue mejorando, la tasa de paro se encuentra ahora en el 8%, los salarios avanzan. Sin embargo, en este contexto de menos crecimiento y más volatilidad, pues se han retrasado la posibilidad de la retirada de estímulos del BCE. Así que no esperamos una subida de tipos hasta bien a finales del 2019 o incluso en el 2020 y empezando por el tipo de depósito. Y finalmente en los emergentes, bueno, pues el sentimiento ha mejorado últimamente después de un tercer trimestre que fue realmente malo para los emergentes. En el tercer trimestre vimos la crisis en Turquía y en Argentina, vimos la escalada en la guerra comercial, vimos un dólar muy fortalecido, vimos la desaceleración de China y todo esto pues afectó a los emergentes. Sin embargo, ahora la expectativa de un dólar más débil por una FED más suave o más dovish y la expectativa también de un tono más constructivo en las disputas comerciales pues hacen que el clima hacia los emergentes sea más benigno. Sobre China seguimos siendo prudentes porque no nos gusta su alto apalancamiento y el impacto negativo de la guerra comercial, pero somos más favorables respecto a India o a Brasil. Después de las elecciones presidenciales, la economía brasileña pues está tomando impulso y el año que viene crecerá a ritmos por encima del 2% frente al 1% del 2017.
Y en India la tasa de crecimiento se mantiene pues, por encima cómodamente del 7%. Así que, resumen, 3 ideas. El ciclo expansivo sigue siendo favorable, pero pierde vigor. Y además es más asimétrico o menos sincronizado entre las diferentes regiones. Segunda idea, la inflación o las perspectivas de inflación siguen siendo muy moderadas, también ayudadas por la reciente caída en el precio del petróleo. Y tercera idea, el endurecimiento de la política monetaria en este contexto pues se pone más en entredicho. Esto es todo, muchas gracias por su atención, nos vemos en el siguiente vídeo del panorama.